Suscríbete al Informante SB, Noticias de Verdad, y dale click a la campana. Fuera de los centros penales ha habido casos donde a los colegas no se les ha permitido reportear y han sido retirados de la zona, se les ha prohibido el contacto con algunas de esas mujeres que están ahí. Entonces, todo ese tipo de situaciones están recogidas en este informe, lo que indica entonces, por un lado, la persistencia de ese discurso de odio para generar un clima contrario al periodismo. El periodismo tiene como fin informar con transparencia historias reales a la sociedad. Lastimosamente, muchos han utilizado este mecanismo para expulsar envidia, celos y formar caos entre los espectadores y lectores. Tanto así que a muchos les gusta desacreditar y manchar la imagen de personas con potencial para cambiar el país. Luego esto exacerba condiciones, digamos, de visión de los periodistas que terminan en ataques, y es una de las advertencias que hacíamos en APES, que estos discursos de odio y deslegitimación del trabajo de los periodistas puede terminar en ataques directos, en afectación física hacia los colegas, y así ha resultado. Y terminamos con un elemento final, y es el que hoy por hoy hay un ambiente, digamos, de miedo, un ambiente de terror, digamos, incluyendo en algunos periodistas que han hecho investigación, han tenido que salir del país. Sabemos de por lo menos 9 casos de periodistas que para publicar sus investigaciones han tenido que salir del país. Otros casos que de manera muy sutil están siendo amenazados y otros perseguidos. Recuerdo que hace unos meses decían un funcionario público del área de seguridad: en este país aquí no se persiguen periodistas. ¿Dónde están los periodistas asesinados? Pero por Dios, tenemos que esperar a que haya un periodista asesinado y directamente por la fuerza pública o alguna autoridad inclusive para decir que en este país se persiguen periodistas. No, no tenemos que llegar a eso. O sea, las acciones que se están cometiendo en este momento ya son de persecución. Sobrevuelos de drones en horas vespertinas en las zonas residenciales de los periodistas. Vigilancia incluso a la antigua, vehículos polarizados estacionados durante largas horas frente a las casas de algunos colegas. Insisto, no cualquier colega, sino aquellos que se atreven a hacer un trabajo como la ética profesional manda. Además de eso, seguimientos en vehículos. Incluso se ha llegado a fingir algunos robos para extraer información, para extraer computadores de vehículos de algunos colegas que han estado desarrollando procesos de investigación claves, de temas claves. Entonces, este es el panorama que tenemos hoy día y que se refleja en este informe. Y por eso, pues, las conclusiones no son nada halagüeñas, son, digamos, preocupantes por este clima que en vez de estabilizarse, diría, va en aumento por una sencilla razón. Y es que estamos a las puertas ya de 2023, un año electoral que de por sí los periodos electorales suelen ser críticos, y esto podría aumentar todavía más. Además, quisiera agregar otro elemento adicional, y es que este año hemos notado una especie de presión todavía más, ya no solo sobre los periodistas y el modelo, digamos, de empresas periodísticas, de asociaciones, es decir, el modelo alternativo, sino también sobre los empresarios de comunicaciones de los medios tradicionales. ¿Por qué? Una es la presión que se ejerce a través de la pauta publicitaria, pero hoy se sumó otro elemento adicional, y es la renovación de las frecuencias radioeléctricas. Es decir, la radio y la televisión necesitan utilizar un espacio para poder transmitir su frecuencia. Ese espacio se empezó a
renovar, digamos, los permisos para operar este año. Y ese ha sido otro mecanismo también de coerción, de presión, para incidir sobre la línea editorial de algunos medios de comunicación. Y por eso es que son pocos los medios tradicionales que ya van quedando, digamos, con una política editorial, yo llamaría independiente. Muchos notamos en los espacios informativos y en los espacios de opinión como este, pues nada más el ceder el micrófono y ya, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir que se está viendo afectado el periodismo, pero no solo el ejercicio periodístico, porque al final la lógica de la información es garantizar el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada. Entonces, en la medida en que se obstruye el trabajo de los periodistas, en esa medida también se violenta el derecho de las audiencias a estar debidamente informados para tomar las decisiones con plena libertad y con la mayor información posible. Venimos de una época, Serafín, de una época de mucho control de grandes grupos de prensa, de grandes grupos de televisión, de radio y prensa escrita. Venimos de ahí. Venimos con marcados grupos de interés también. Venimos de ahí. Por ejemplo, decir a grupos fuertes de medios de comunicación siempre se les ha ligado con el poder político, poder económico. Venimos de ahí. La historia reciente habla de que estos grupos de medios de comunicación protegían siempre el status quo, protegían siempre el establishment, ¿verdad?, que tenemos en el país. Estos grupos han protegido, y era obvio, era obvio. Entonces se dijo, hay una marcada lucha. Esto también cambia hoy. Cambia en cierta medida para algunos. Hay otros aliados que son estratégicos y que los sigo viendo siguiendo ese mismo camino. Me atrevería a decir los grupos mayoritarios, los grupos mediáticos mayoritarios. Claro, los medios tradicionales siguen siendo potentes, ¿verdad? En el interior del país, la radio y la televisión sigue siendo potente. Si no, no hubiéramos esa inversión fuerte en campañas propagandísticas en los medios tradicionales. Donde se está, pero el problema para el gobierno, yo diría en términos políticos, el problema en términos comunicacionales no está en los grandes grupos mediáticos. El problema está más bien en aquel periodismo que se atreve a investigarlo. Es decir, aquel periodismo y aquellos medios de comunicación que se atreven a desnudarle algunas cuestiones de corrupción, como por ejemplo investigaciones que han revelado lo que ocurrió durante la pandemia, la venta de paquetes alimenticios cuando estábamos en plena pandemia. Hay investigaciones documentadas de la corrupción que pudo haber pasado en ese momento, y hay nombres allí y apellidos. También ha sido capaz esta prensa alternativa de revelar estas conversaciones que han existido, negociaciones, como le quieran llamar, con grupos terroristas, grupos de pandillas.